piltrafa, no puedo más con mi vida, no puedo. Realmente no sé cómo llego al viernes, entonces vamos a adelantar un poquito, la idea nada más. Y como, bueno, no sé si saben, con Viturro somos amigos casi de la infancia, digamos. Entonces la llamé y le dije, Ale, No es por nada, pero vivieron la infancia en la misma época. Porque Alejandra se ve ¿qué me bastante querés? mejor. O sea, vos, entiendo que vos estás murmurando, insinuando que yo tengo alguna edad. Sí, yo soy un poco más grande que la profesora Viturro. El tema es que el señor marido de Viturro era muy amigo mío, cursábamos juntos el profesorado, después él fue por otros lados, pero éramos militantes y comulgábamos una amistad antes que fuesen ellos pareja, así que de ahí viene la cosa. Aunque ella también era compañera, un par de años fue compañera, así que te estoy hablando de los años 80, 86. Ella era más jovencita que yo. Sí. Así que mucho tiempo nos conocemos, mucho tiempo. Bueno, ¿de qué va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Leila? Hola, profe. Bien, me dice Valeria que se le reinició la computadora, que si lo logra solucionar, bien. Bueno. Diego, ¿cómo estás? Luciano, Facundo. Y acá andamos, profe, cansado también. Hoy arrancamos con prácticas temprano. Después fue Ah, el billar. y lógico, con el profesor ese que tienen, el villano ese. Gran Es balón. muy difícil, es muy difícil, muy difícil. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué tal? Hola Juan, ¿todo bien? Saludos para todos. Bien, bien. Siempre que leo tu nombre me acuerdo de Boccaccio. Porque no sé por qué razón, ¿no? Para mí Petrarca y Boccaccio van juntos, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. No sé. No, bueno, a ver, estas son jodas que me mando yo. Sin repetir y sin soplar, Minuto Madariaga en el aire. ¿Quién fue Petrarca y quién fue Boccaccio? Giovanni Boccaccio. Yo tengo un Petraca presidente de Vélez, del club. Igual estoy haciendo un poquito de trampa porque yo me refiero a un tal Petrarca con R, pero no importa. Vamos a hacer el Ah, símil. Era. Boccaccio y Petrarca. Sí, ahora Petrarca, sí. Petrarca a mí me sonaba a fábrica de pastas, honestamente, Sí, originalmente, pero. sí. Sí, los. Ahora que dijiste, te escucho. A ver, No, o sea, ilústrame. Boccaccio no eran. Creo que eran griegos, si no me equivoco, pero luego está errando. Que, que eran Game, escritores. o, game over. Game Listo, over. mal. Che, carajo, Petrarca y Boccaccio. Vamos, otro. Vamos, seguimos. Escucho. ¿Algún Petrarca y artista? Boccaccio. ¿Algún Debe estar artista? relacionado con ¿No? el arte, me parece, sí. Escritor, profe. Así como van tirando, o sea, escritor, artista. eh, sí, yo le diría, si estuviésemos jugando un jueguito, decir así, tibio, tibio. No, ahora que lo pienso, ¿no eran del Imperio Romano? ¿En serio? El Son Imperio Romano. italianos. El de Camerón. Ya lo Bien, ya googlearon, profe. estuvieron Ya lo googleando. googlearon. Muy bien, muy bien. Giovanni Boccaccio es el primero que escribe cuentos que podríamos llamarle profanos en el siglo XIV. La peste negra en el norte de Italia hace que la gente se vaya de los pueblos y ahí están, tienen que salir de los pueblos y pasan horas y horas y días, lo que llamaríamos fuera de la ciudad. Entonces, ahí empezó a haber una cantidad de situaciones nuevas y Boccaccio las deja registradas. Eran cuentos subidos de tono para la época. Así que Boccaccio representa el humanismo desde la escritura profana. Y Petrarca también es un poeta de la época. Pertenecen ambos al humanismo. Bajo medieval, algunos lo podemos meter dentro del renacentismo, si ustedes quieren. Así Que que no se bueno, entere Curiel de esto. están todos desaprobados, están todos desaprobados. Bueno, eh, arrancamos, ¿le parece? Sí. Bueno,
Después, bueno, yo les subiré la clase de ayer. Ayer hicimos... ¿Grabás? A ver, ¿Estás ¿quién? grabando? No, muy bien, muy bien. Yo igual ¿Qué estoy se- grabando, pero por las dudas. No, hagámoslo legal, muy bien, muy bien. ¿Qué sería de mí sin ustedes, eh? Bueno, a ver, alguien que haya estado ayer, que haga una breve síntesis para una cantidad de compañeros que veo que ayer no estuvieron. Bueno, ayer empezamos a hablar de nuevo, pero más esquematizadamente, sobre los orígenes del peronismo. Creo que al principio empezamos a discutir si se podía hablar de peronismo como uno solo o de varios peronismos. Después, bueno, Alexis dijo que también tendríamos que contextualizarlo y un par de compañeros más también. ¿Y qué más? ¿Qué me estoy olvidando? No, y de lo místico, Ah. de eso. Como que de esto místico que tenía el peronismo, que es lo que fue trascendiendo y que lo hace distinto quizás a otra fuerza política. Y lo dividimos en etapas también. O sea, ahí veo lo del peronismo clásico, bueno, hablamos de las presidencias de Perón, el peronismo cuando estuvo proscripto, que también lo consideramos como etapa, después el neoliberalismo y la última. Bien, bien. Entonces, También estuvimos hablando de la no creación de cuadros, o sea, sino que simplemente era seguir solamente a un líder y nada más. O sea, se iba ese líder y no había otro. Como un Buenas noches a todos. sí, Tomás. No, saludaba. Ah, bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Claro que ¿Qué tal, Maximoto? en su figura carismática, Perón nunca tuvo vicario, siempre trató directamente con la plebe, salvo un pequeño periodo que lo tuvo a Cámpora de Papa, pero si no, salvo el resto del tiempo, Dios trataba directamente con sus fieles. Como si fuera yo no estuve en la clase anterior, como si fuera, si los entiendo bien, un culto personalista y que nunca creó a nadie a su alrededor que pudiera continuar esa figura, una cosa así. Bueno, Exacto, no, así como lo esa es la dijiste, idea. no tan taxativo. Lo que estuvimos ayer fue perfilando lo que habíamos traído de la unidad introductoria, de la problematicidad y la centralidad del peronismo. Entonces, lo que dijeron los compañeros era, bueno, habíamos traído esta red que la usamos cuando tocamos el tema del peronismo como centro de la política en la Argentina, ¿no? Como estructura central, que derrama sentido hacia los 30 y derrama sentido hasta la actualidad. Entonces, retomamos esta periodización y yo les pedí que algunos hicieran cargo de la periodización. Entonces, bueno, entre varios de los compañeros, Leila, Alexi, bueno, Daniel, etcétera, Jorge, fueron dando distintos aspectos de caracterizaciones del peronismo que traían ellos, que recordaban de la unidad introductoria. Entonces, a ver, primero, lo que dijimos es, ¿un peronismo o peronismos plurales? Como pregunta, como interrogante. Lo vamos a empezar a ver en distintas unidades ahora. Entonces, bueno, digamos, el recorrido a que obliga este esquema es a pensar en cuáles fueron las esencias, la centralidad del peronismo que obliga a pensar en una continuidad, que obviamente está. En ese plano aparece lo que por ahí dijeron del peronismo como algo que desborda el partido político, es decir, que tiene una mística y que a partir de esa palabra nos llevó al movimiento, a la comunidad organizada y a cierto marco de relación performativa, ¿no? Es decir, la alianza entre el jefe caudillo Perón y el pueblo, lo estoy esquematizando, dura como un marco simbólico que derrama sentido hacia el resto. Entonces, eso yo le puse acá peronismo clásico porque la edad de oro del peronismo estuvo en esta etapa, ¿no? Entonces hablábamos ahí que hay 3 años o 3 años y medio donde lo que podemos llamar revolución peronista, la plebeyización, la distribución, el cambio del carácter de la relación del Estado con la sindicalización
y con la democratización del bienestar, todo esto generó una alianza que pervive con algunas vertebraciones que continúan. Una de ellas es el sindicalismo, ¿sí? Columna vertebral del movimiento. Otra es cierta representación del peronismo como fuerza que está cerca de la base trabajadora, productiva, pero que abraza también a los humildes. Por ahí apareció la figura de Eva Perón yendo de la representación de los trabajadores a una representación de los que quedaban fuera del trabajo formal y que por lo tanto ella lo llamó grasitas, humildes, cabecitas negras, etcétera, y ahí hubo el Estado como asistencialista protegiendo, abriendo derechos en distintos sentidos, en el tema de sanitario, habitacional, en el ocio, en fin. Entonces ahí apareció la figura vital. Y después, bueno, estaba el carácter del peronismo como nacionalismo, como un integrador de los sentidos que veníamos viendo de los 30, ¿no? Entonces ahí retomamos el sentido de las verdades del peronismo como un dogma y como un movimiento que apela a lo litúrgico más que a la racionalidad asamblearia, es decir, no existió esto más que un ágora, ¿no? Es decir, había más ágora que representatividad asamblearia, congresos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, el peronismo aparece como un gran articulador, como un gran integrador, un gran dador de bienes y de derechos, pero a su vez como un organismo político muy poderoso, muy representativo, que tiene un carácter autoritario, popular y nacionalista. Podríamos estar por ahí. Entonces, con el autoritario, popular y nacionalista, bueno, de ahí podemos sacar que hay un liderazgo muy fuerte en el caso de Perón, como lo había, decían los compañeros, en la época, en muchas regiones del mundo, empezando por Europa, digamos, pero siguiendo por todos los regímenes reformistas de posguerra, tenían estas caracterizaciones que protegían la industrialización por sustitución que había generado el vacío de la Segunda Guerra, y que empezaba de la Primera Guerra, y que además tenían nuevas alianzas. En el caso del peronismo aparece ahí, decíamos ayer, bueno, el tema de la iglesia, obviamente el ejército y los sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, para no irme de tema, dijeron más cosas, ¿no, compañeros? Pero ayúdenme, dijimos... no, después lo de... Bueno, estas ideas nacionalistas y como el ala de derecha, digamos, que esperaba un caudillo relacionado con esto último que está diciendo, ¿no? Con el contexto, más parecido a lo que era Franco por un tema del catolicismo, que no se daba ni en Hitler ni en Mussolini, y que bueno, que al final en Perón no encontraron lo que ellos querían y lo relacionaban también con esto que lo tildaban de demagogo, porque terminaba siendo Perón una figura que a todos le decía lo que cada uno quería escuchar y no se ponía al lado que ellos querían o pretendían que se ponga, ¿no? Sí, eso es muy interesante mirándolo desde el nacionalismo, ¿no? Si a alguno le interesa la corriente de pensamiento nacionalista, que es muy poderosa en los 30, yo les di un texto de, me acuerdo, Ernesto Palacio, Villafañe no es tan importante, pero era un radical antipersonalista, pero sobre todo Ernesto Palacio, Ibarguren, Juan Carulla, César Pico, bueno, el padre Mainville, ¿no? Ira Susta, Ibarguren, esos hombres serían como intelectuales que continúan a la Liga Patriótica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto? Generan, lo que pasa que a partir de los 30, de la revolución del 30, ya lo que los tipos tienen son milicias, ¿no? La Legión Cívica, la Liga Republicana, están en la universidad, están en la calle. El Congreso Eucarístico les da una expansión, entonces la militancia secundaria va al nacionalismo y de la misma manera va al integrismo católico, es decir, los jóvenes, los pibes, hacían su militancia social en la iglesia. Es muy loco esto, digamos, hay que hacer antropología, ¿no? Para sumergirse en aquellos años, pero ustedes piensen, eran años donde, como leímos por ahí, don Manuel Fresco decía en un acto multitudinario, los gobiernos de Mussolini y de Hitler, que son gobiernos que han llevado al Estado, es decir, predicaba con la acción estatista de Mussolini y de Hitler antes de la Segunda Guerra y antes que fueran
los demonios temibles para el sistema político mundial, ¿no? Entonces digo, en ese espacio, lo que después vemos como esa atmósfera de fascismo en el peronismo, digamos, a ver, ¿a qué le llamo esa atmósfera de fascismo? El culto a la personalidad, la militarización social, que la gente estuviese encuadrada en términos castrenses por una disciplina que ponía en el Estado, cierta condescendencia con la avanzada militarista y en contra de la partidocracia. No le impone el peronismo. Eso es algo que viene, le diría, de los primeros años 30 y que va radicamento. Entonces, lo que decía Facundo, tipos como Ernesto Palacio, como Gálvez, les voy a decir los más jodidos, Irasusta, están esperando un caudillo. Ellos dicen, tiene que haber, escuchen bien, una democracia de masas que termine con los liberales y que evite el comunismo, ¿no? Esto es muy fuerte, y lo dicen muchos años antes de que triunfe la revolución del 43. ¿Por qué digo revolución? Porque para esos sectores, lo que ocurre el 4 de junio es una revolución, en el sentido de que termina con el poder liberal, termina con la alianza británica, termina con la posibilidad de acuerdos con el nuevo capitalismo yanqui, y sobre todo porque viene a defender lo que en general el ejército ponía sobre la mesa, que una estrategia para la posguerra de Argentina iba de la mano necesariamente con la neutralidad, una neutralidad intransigente. La Argentina no podía estar con los aliados, de ningún modo, y esto lo defendía la Iglesia, el ejército y obviamente el nacionalismo. Pero, como decía Facundo, estos ñatos muy autoritarios no eran nazis, ni eran deliberadamente mussolinianos. ¿Por qué? No eran fascistas. Porque eran católicos. Porque el autoritarismo argentino estuvo muy cerca de la Iglesia y lo que quería era instaurar una dictadura o un formato de caudillismo más parecido al de Franco. El formato era ese. Entonces, pero sí querían un caudillo fuerte, nacionalista, etc. Y anticomunista, obviamente, ¿no? Esto estaba dado de hecho. Ahora, cuando llega Perón, lo que decía ayer, Perón no es eso. No es fascista, no es nazi, es un hombre horizontal, bastante distinto a sus compañeros de armas. Es el más político de los hombres que aparecen en esa dictadura del 43. Es un hombre que va al boxeo, es un hombre que está discúlpeme, ¿no? Está de novio con chicas jóvenes, tiene una actitud, y obviamente piensen que desde el mismo desde junio del 43, se acerca a los sindicatos. Por lo tanto, no cuadraba Perón dentro de ese marco. Por lo tanto, sus compañeros de armas empiezan a decir, este tipo está trepando, ¿no? Ya de movida, sus compañeros de armas dicen, está utilizando todas las organizaciones, el GO y demás, para tener un ascenso personal. No se habían equivocado, ¿no? ¿Qué pasaba? Todos desconfiaban de Perón porque no tenía el cuadro esperado. Y los nacionalistas se dieron cuenta claramente que Perón no era ese caudillo autoritario de cuño claramente mussoliniano, ni tenía rasgos castrenses, no era ni de cerca un Uriburu. Y tampoco era justo, porque era antiliberal y claramente anticomunista. O sea, Perón venía a decir, el 4 de junio hicimos una revolución. Entonces, ahí hay rasgos que hacen que Perón fuese interpretado, como decía ayer, mucho más por algunos hombres de forja. Jaureche tomaba café con él durante el año 44, después rompieron la relación, pero Jaureche lo acercó a Perón a mirar a la principal máquina electoral. La principal máquina electoral de la época era la máquina radical. Cuando Perón, en el 44, empieza a pensar en el camino de las urnas, se acerca para tener, digamos, un coequiper que lo ayude a formar un partido que, digamos, para colectar votos, a Sabatini, que es el gobernador de Córdoba, un radical que desiste. Pero finalmente después igual Perón tiene como vice a Hortensio Quijano, que es de una fracción radical, ¿no? O sea, ahí demuestra que Perón, si bien no era partidocrático, entiende que el ascenso al poder va de la mano de que él se acerque a distintos sectores. Se acerca a los sindicalistas,
se acerca a los socialistas, se acerca a los radicales, pero se aleja todo el tiempo y persigue todo el tiempo a los comunistas. Esto está más que claro. Entonces, ese Perón sindicalista que va al boxeo, un militar, digamos, ¿cómo decirlo? Un militar piola, un militar que salía a las revistas, ¿no? En esa época la tele no era el medio, pero salía a las revistas del Corazón, cerca de mujeres. Era un cisne negro, no era el líder esperado, de ningún modo. Entonces, con esto uno dice, el nacionalismo aplicó en Perón, sí, Perón lo que hizo fue tomar la prédica de los nacionalistas, la soberanía económica, ¿no? Digamos, las verdades del peronismo están construidas no a partir de Perón, sino que están en la atmósfera. Perón las sistematiza y le pone las 20 verdades, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que esto fue lo que decíamos ayer. También, tómenlo como hipótesis. Acá hay algunas ideas más o menos fuertes. Lo del nacionalismo, yo lo que les di para leer de la etapa, digamos, de mediados de los 30 en adelante, realmente es así, ¿no? Yo tenía pensado hoy que podamos leer algunas cosas que escribieron en el Go, que tienen un condimento un poquito más subido de tono. Los muchachos del Go eran un poquito nazis cuando escribían, eran claramente antisemitas algunos, pero claramente Perón no era un integrante del Go que tuviera esas características. Si las tenía, que algunos dicen que las tenía, e importa poco esto, no las llevó como elementos del Estado. Es decir, el Estado argentino peronista no fue claramente antisemita, ni fue claramente fascista. Tuvo elementos de la época. El culto a la personalidad fue creciendo, se convirtió de un estado plebiscitario y digamos cesarista, fue hacia el autoritarismo, y algunos dicen, bueno, en la crisis de los 50 en adelante camina hacia un modo de totalitarismo. Eso no llegó a cuadrar, digamos, no llegó a completarse por la lucha, digamos, de los años 53-54 que dan con el golpe del 55. Bien. Juan, te hago una pregunta, perdón, de curiosidad. No, escuchen, yo me monologué, pero vengan. No, de curiosidad, que esto que estabas hablando de que capaz que estaba rodeado por un grupo que sí era bastante facho, digamos, antisemita y demás. Pero Perón, Argentina, digamos, fue uno de los primeros que reconoce a Israel como Estado, ¿no? Sí, digamos, tomarlo como un hecho a eso que vos decís se le podría contestar con el lugar donde vivieron más, digamos, nazis, después de la derrota fue Argentina, digamos, ¿no? O sea, una cosa es verdad y la otra también es verdad. El peronismo es contradictorio. Claro. Bueno, escuchen, no quiero que los compañeros no estuvieron ayer, aunque está la clase, y les doy para darle oportunidad para volver sobre el tema, porque es muy importante. Juan, ¿te hago una consulta? Sí. Ernesto, para que termine esta idea. Dale. Que les decía que otra cosa que hicimos fue, si este es el peronismo clásico, pensar las otras etapas, y bueno, los que están ahora en pantalla, que no estuvieron ayer, esa línea de continuidad como para poder ver la panorámica, porque lo que va a pasar es que en las otras unidades, la siguiente va a hablar un especialista en el sindicalismo, en las próximas clases va a hablar un especialista del sindicalismo peronista, ¿no? Don Fernando Mareque. Bueno, y en la siguiente vamos a hablar de la juventud peronista y la crisis y el enfrentamiento, y después, ¿entiendes? Entonces, bueno, listo, dale, Ernesto, dale. Mira, justamente, o sea, esto viene a colación de lo que estábamos hablando ayer en Mundial, ¿no? Porque estábamos hablando del tema de la Segunda Guerra Mundial y demás. Y en un momento determinado, hablando así, yo comento que acá se había producido el tema de la batalla del Río de la Plata con el hundimiento del Graf Spee, ¿no? Y, sí. que la mayoría, o sea, el tema era que Argentina no estaba, era imparcial a la guerra, y que se había producido esta batalla. A lo cual yo comento esto y digo que todos los marinos del Graf Spee terminaron todos en Córdoba. Sí. A lo que digo, alusiona a esto. Vos recién dijiste que, si bien no adherían al fascismo, ¿qué pasaba con el nazismo?
Porque si bien el ejército argentino también tenía una cierta impronta prusiana, Sí, si vamos sí. al caso. ¿Qué onda con todo eso? Y a ver, yo les diría 3 o 4 cosas que dicen Alan Rouquier y Potash, que son los manuales que yo trabajé en su época, y me parece que son a los que uno puede remitirse, los especialistas de la historia política de los militares en Argentina. Ambos dicen que a partir de los 30 el ejército se politiza, como ya sabemos, y hay un estado asambleario dentro del ejército. Hay logias radicales que obviamente el general Pomar intenta retomar el poder después del 30, cuando cae Irigoyen, es derrotado, tiene que, digamos, salir a Uruguay, a Río Grande, se escapan, etc. Muchos sufren prisión. Hay una logia que responde a Agustín P. Justo, que son los liberales del ejército. Hay una corriente liberal que está de acuerdo con que Argentina siga siendo, que esté asociada a Gran Bretaña y demás. Y después van haciendo una logia que termina siendo la más poderosa, es el GO, que al principio se llamaban profesionales, hasta el día de hoy, al día de hoy no, hasta los años 80, se seguían llamando profesionales y con eso escondían esto. ¿Qué decían con profesionales? El ejército tiene como parte del Estado, el ejército y las Fuerzas Armadas son parte consustancial del Estado. Ahora, no son funcionarios en términos ideológicos, esto dice la teoría, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque son el brazo armado de la nación. Y en este sentido, el presidente de la nación es el jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le impone la necesidad de la parte operativa de una estrategia de defensa, los límites, la frontera, bla, bla, bla. Entonces, el ejército tiene dentro de su dinámica de demanda al Estado la provisión de acero, la provisión de material de guerra, la provisión de infraestructura de caminos, de defensa, en fin. El tema armamentístico implica necesariamente una diplomacia de la guerra, una diplomacia geopolítica. Si hay alguien que estudia geopolítica son los militares. En esos términos, los profesionales siempre estuvieron mirando las hipótesis de conflicto. Es decir, eran el sector del ejército más cercano a la hipótesis de conflicto. Entonces, siempre hay una hipótesis latente con Brasil, con Chile siempre las hubo, era fundamentalmente esas dos hipótesis muy fuertes. Y en esas dos hipótesis jugaban en ambas en los Estados Unidos, estableciendo un desequilibrio o un equilibrio en términos de cuánto material bélico le vendía a Brasil o cuánto rearmaba a Chile, y eso implicaba un desequilibrio y obviamente digamos, la acechanza, el peligro que este sector veía. Ahora, en la entreguerra, ese sector profesional, llamémosle, al cual podemos decir que pertenecía a Perón, se politiza claramente porque lo que ve es que toda la década del 30 lo que hace es, según su mirada, desproteger todas las estrategias de defensa que tiene Argentina. Digamos, estableciendo una política, si ustedes quieren, demasiado neocolonial, si me permiten, ¿no? Esa es la lógica que este sector, por lo cual el sector profesional, que después tiene la logia del GO, hacen un golpe interno. Es decir, el GO nace como un sector de cuadros oficiales medios, tenientes coroneles, mayores, tenientes coroneles, coroneles. ¿Contra quién? Bueno, los generales que mandaban el ejército estaban más cerca del sector liberal de Agustín P. Justo. Ese sector, digamos, que había perdido su poder con la muerte de Agustín P. Justo, con la muerte de Alvear, el Estado argentino estuviera cerca de los aliados, era mantener la candidatura de Patrón Costas. Ese sector, digamos, es el que es vencido el 4 de junio, ¿no? El GO da el golpe contra Patrón Costas, contra Castillo, pero también fundamentalmente para evitar la política de que haya un presidente elegido de forma ilegítima y que siga una alianza con los Estados Unidos y por ende con Gran Bretaña y estar del lado de los aliados. Ese sector claramente juega todo el periodo de la entreguerra y a medida que se acerca la guerra,
a una neutralidad intransigente que en realidad para adentro es un filonazismo. A ver, no diría nazismo, diría un filo eje. Quieren no participar, pero lo que más quieren es no intervenir de la mano de los aliados, no quieren estar con los Estados Unidos. Entienden que los intereses de la Argentina van a ser mejor defendidos si triunfa en la guerra del eje. Ahora, cuando evalúan qué importancia tuvo la relación con los nazis, Potash dice que no hay una relación, no es que el Estado argentino recibe mucho dinero, hay espías como hay espías británicos, como hay espías yanquis, lo único que hacen los nazis es financiar un periódico digamos, también de escasa tirada. La comunidad alemana no era tan importante en la Argentina, es decir, no me parece que vaya por ese lado. El ejército sí piensa que estar del lado del eje, ¿me entienden? No exclusivamente Alemania. El nazismo no es claramente para la Argentina una ideología hospitalaria, porque es, como dijimos ayer, el nazismo es pagano y lo que hay acá son integristas católicos. Estos sectores de nacionalistas que son neutralistas intransigentes quieren un Estado nuevo, autoritario, castrense, pero que tenga la doctrina social de la Iglesia, culturalmente respete el Estado confesional. De hecho, escuche, digo esto y te doy la palabra, Ernesto. De hecho, el 4 de junio del 43, la primera política cultural es que en las escuelas públicas haya educación religiosa. ¿Entienden? Sí, por eso en los textos van a encontrar que la mayoría de los autores dicen 4 de junio al 4 de junio del 46, dictadura, conservadora. Yo digo, para mí más que conservadora es nacionalista, católica. Bien, Ernesto, decime. ¿Te respondí con esto o la Sí, porque bueno, Tomás, vos levantaste la mano, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Puedo hacer una pregunta? Tomo todas las que quieras. No, con lo que estaba diciendo, yo quería preguntar si Perón lo que había planteado en su momento como el culto a la personalidad y el líder carismático, que se podría considerar que fue un innovador en el uso del discurso como herramienta política y a la vez su poder legitimado por las masas. Si fue un innovador o esto ya se vio y él tomó elementos del fascismo, por ejemplo, véase Mussolini, para adaptarlo a su gobierno. ¿Me repite la pregunta? No, es un chiste, Tomás. Sí, Tomás, sí. Yo diría que sí, que fue un innovador. Y ayer hablábamos de la interpretación del camino simbólico de Perón en sus discursos, que dicen, yo dejé el regimiento, ¿no? Abandoné el regimiento y fui hacia el pueblo en una restauración hacia el pueblo, abandonando mi condición de soldado, dice, ¿no? En muchos discursos. Eliseo Verón dice, bueno, esa lógica de Perón habla de su oratoria magistral, pero aparte de su, a ver, ¿cómo decirlo? Si bien no era un intelectual, Perón, es decir, era un pragmático, pero tiene una capacidad para el dominio de estas unidades simbólicas y el manejo de la oratoria. Esa es una condición que no se encuentra en muchos líderes mundiales. En la Argentina, pocos, con tal capacidad, ¿no? Bueno, para terminar lo que dijimos ayer, entonces, lo que decíamos es que este peronismo clásico ahora lo vamos a periodizar, que es lo que vamos a ver en esta unidad, digamos 43-55, y después el peronismo entre el 55 y el 72-73 tiene una etapa donde hay una unidad del peronismo, digamos. Si bien tenemos que hablar ahí de un nuevo concurso faccioso en la historia argentina, es decir, el peronismo abre un nuevo concurso faccioso. Acá lo que implica esto es que aparece una nueva centralidad de la faccionalidad, que sería el peronismo puso el centro del debate en la justicia social, en la distribución, más que en la cuestión del modelo político. Pero ambas cuestiones, la de el formato de representatividad política y
en qué medida el Estado era el interventor o el gestor de una distribución hacia los trabajadores, genera un nuevo marco de faccionalidad, que es, para decirlo fácil, peronismo-antiperonismo. Esto aparece bastante antes del 55, es decir, no hay desde el 43 en adelante solo peronismo, hay peronismo y antiperonismo. Y digamos, esa díada va construyendo una lógica creciente, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que queda después del 55? Bueno, el peronismo se reconvierte después del 55 en un nervio de la resistencia y del sindicalismo. Con el líder ausente, igual el peronismo tiene una presencia. No hubo ninguna pedagogía, ni la pedagogía del ciudadano, del buen ciudadano, ni la pedagogía de la cárcel, ni de la persecución, ni del fusilamiento. Desarmaron esa unidad que estaba conformada por hombres que habían sido enaltecidos a un lugar de debate al interior del centro productivo. Lo que se ve a partir del 55 es que el peronismo revive en los centros productivos. Es decir, sabotea la producción, genera unidades en el barrio, construye una forma de resistencia violenta que repele la agresión y va construyendo unidades de recreación de esto que vamos a llamar unidad sindical. En esto, para mí, hay un nervio. Si el peronismo es algo, como dice Dongui, el peronismo es una revolución porque redistribuye el 10% de la renta del año 46 al año 49. Y eso lo sostiene con mucha, digamos, con mucha problematicidad. Ahora, a partir del 55, ese famoso 50-50 se empieza a deteriorar y este nervio sindical mantiene el peronismo en esa es la esencia, ¿no? Y esa segunda esencia que aparece es una violencia de la resistencia, ¿no? Pero profesor, digamos, escuche, ahí en el 55 algunos autores nos dicen que como que el modelo se saturó. A ver, ¿cómo sería eso? Y que bueno, que ya el modelo ese 50-50 ya no estaba dando respuestas como en la primera presidencia, digamos. Sí, bueno, eso lo vamos a analizar económicamente con Gerchunov. Pero uno se puede hablar de eso económicamente de una periodización para decir lo que decíamos ayer. Si periodizamos el periodo 46-55, esos 9 años, tenemos 3 años y medio de el mundo. La Argentina fue feliz, la era dorada, distribucionismo expansivo. En el 49 al 50 eso se quiebra y surge una crisis de un par de años violenta que genera un cambio de eje económico profundo. De cualquier modo, al final, para el año 54, hay un rebote, pero el debate a partir de los años 50 es la crisis, la productividad, abandonar el exceso de consumismo que plantea Perón todo el tiempo y, los factores económicos que no se habían resuelto en la primera etapa. A eso no vuelve ahí a una política de austeridad, empieza con ese tema. Sí, por eso. No, le dice Perón, muchachos, ya les di aumento, no jodan, ¿no? Un poco, hay un congreso de la productividad, es maravilloso eso, pero como decíamos ayer, el peronismo, como movimiento superstite, digamos, que tiene 70 y pico de años de vida, no se recrea sobre ese núcleo de problematicidad, se recrea sobre la Argentina fue feliz, se recrea sobre 3 años y medio que nunca fueron igualados en la historia de la masa trabajadora. Este es el punto que no hay que olvidarse, digamos, ¿no? ¿Por qué las masas siguen siendo peronistas? Bueno, porque existió ese hecho históricamente, ¿no? Después, ¿cómo es recreado? ¿Cómo es? Ahora, para hacerlo más ágil y que recuperemos esto, lo que habíamos dicho es que después viene el peronismo, Perón vuelve más grande y se encuentra con otro contexto, y ahí el peronismo tiene otra rama, la rama juvenil que él ayudó a crear y con la que tiene un conflicto que no se resuelve hasta su muerte. Es decir, se empieza a resolver en términos de lo que nunca había permitido Perón. Perón nunca amputó una parte de su movimiento. Sin embargo, el 12 de junio, a partir del 12 de junio del 74,
y la famosa, el 1 de mayo comienza, hay un sector que pasa a la clandestinidad, que lo ve a Perón como un traidor, y Perón de alguna manera entiende que esa parte no la va a poder recuperar, ¿no? La izquierda violenta de la juventud. El drama de la represión, lo vamos a estudiar, ya no es un plano estrictamente peronista, pero ahí claramente tenemos como dos peronismos, digamos, para decirlo fácil, el setentismo se quedó con una recreación del peronismo a la izquierda, que es muy novedosa, porque Perón siempre fue anticomunista. Perón vira, en el 67-68 vira, y genera una recreación para volver a la Argentina. Pero después intenta resolver, esto no puede. Y lo que decíamos es que después del periodo de la gran represión, donde la izquierda peronista sufre desaparición, cárcel, muerte, etc., y el retorno a la democracia, hay dos peronismos más. Uno desconocido, que sigue anclado en el PJ, y que alude a Perón, pero que establece un marco que desorienta, ¿no? Es decir, invierte el sentido de esto que veníamos diciendo. Si el nervio del peronismo, su esencia era esta de el respeto a los trabajadores a partir del reconocimiento de la columna vertebral, ¿no? Del peronismo, el sindicalismo, aparece ahí una vertiente nueva que ancla en el pragmatismo. El peronismo, que es la inversión de lo que sería el peronismo desde el punto de vista del estado de bienestar, etcétera. Y después el kirchnerismo, que después de la crisis del 2001 vuelve a invertir la lógica y se posiciona sobre no el peronismo clásico, sino que alude a ese peronismo que buscaba una recreación a la izquierda de Perón, ¿no? Esto es lo que más o menos así, muy epidérmicamente lo traemos como para recordarlo. En el medio hay muchos otros intentos peronismo, es decir, por decirles algo, bueno, hay neoperonismo, hay bandorismo, hay AAA, brujo bandorismo, es decir, hay un montón de nombres de intentos, de integrantes de algunos grupos dentro del peronismo que intentaron tomar en la conducción del movimiento, no lo lograron casi nunca, digamos, ¿no? O lo lograron de manera poco eficaz, porque digamos, no generaron continuidad en la lógica del peronismo. Juan, sí, ¿puedo? Adelante, los que quieran. No, ya que nos estamos entrando en todo el periodo, hay como una coincidencia bastante azarosa en algún punto, porque creo que es imposible planificarla, ¿no? Pero hay una coincidencia bastante interesante, sobre todo en el 72-73, en ese peronismo con la crisis del petróleo, y en el 89, durante el inicio del menemato, con la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, perestroika, estaban privatizando la Unión Soviética, me parece que el poderío norteamericano, sobre todo a partir en su continente, porque vamos a decirlo claramente, este subcontinente es el continente americano, y se han comportado como dueños en absolutamente cualquier punto. Yo sé que vamos a ver lo económico por lo que adelantaste, pero lo que quería preguntarte es qué opinión te merece ese recorte que haces de 3 años como un peronismo puro y duro, digo, como el único peronismo puro y duro que hubo en todos los 70 años, es ese primer periodo del 46 al 49 que empieza la crisis, en donde hay un boicot efectivamente norteamericano, sobre todo con respecto no a la redistribución, porque digamos el pacto keynesiano desde Bretton Woods podría llegar, hacía que cuadren todas las políticas sociales dentro del peronismo dentro de un marco de contención del avance soviético o comunista, pero me da esa sensación de que son esos 3 años en donde el IAPI cumple una función que después, a partir del 49, y cuando se termina su mandato Miranda, se desarticula. ¿Qué opinión te merece a vos? Digo, más allá en esta lógica que se plantea de izquierdas y derechas, esa postura, esa conformación del IAPI como una entidad que regula los precios, que
que directamente extrae de la renta privilegiada del país, la única renta privilegiada del país, el capital, no solo para la redistribución, sino también para la inversión privada en industria, transformándola en créditos. ¿Qué opinión te merece esa? Porque el IAPI, la realidad es que es algo muy distintivo del peronismo. No existe en otro plano, no hay otra oligarquía en este marco de pacto keynesiano, en ninguno de los llamados populismos de esta década, que haya recreado un aparato similar de extracción de la renta parasitaria, como se le llama. Es una medida de izquierda, está silenciado Juan, es una medida de izquierda, eso es a lo que voy, es una medida de derecha. ¿Cómo se lee en contexto eso? ¿Qué es ese estatismo llevado a un nivel casi extremo? El micrófono, profe, está silenciado. Está bien, disculpame. Decía, sin que me escucharan, decía que como fue muy largo y hay muchas cosas que dijiste muy interesantes. Primero, en esto que estuvimos haciendo, lo que decís del vínculo con, si bien el peronismo con la Revolución del 43 es, para decirlo rápido y fácil, con el GO, una revolución que se anticipa a la posguerra para posicionar una política nacionalista, antiimperialista, que evitara, digamos, la continuidad con los aliados, y en eso este nacionalismo veía la oportunidad de profundizar algunas políticas de los 30, digamos, que nosotros estuvimos viendo, incipientes políticas de los 30, de los segundos 30. De la misma manera, cuando Perón vuelve 72-73, ¿verdad? Lo que dice Maximiliano, que el populismo que Perón intenta, populismo, lo quiero decir, lo utiliza Maristeles Vampa en el capítulo que vamos a estudiar. No tiene, para mí no tiene un tono peyorativo, quiero decir, como se ha utilizado ahora, ¿no? El populismo como una fórmula que en algún aspecto, desde el punto de vista de la economía política, intenta correr las estructuras ortodoxas de la planificación económica hacia algunas herramientas heterodoxas, generando políticas que algunos ortodoxos liberales llaman voluntaristas. ¿Entienden? Es decir, la economía tiene, los liberales, ¿qué dicen? O los neoliberales. Bueno, a ver, el mercado tiene un comportamiento y viene alguien y dice, yo voy a cambiar ese comportamiento. En realidad lo que pasa es que el mercado se anticipa a esa modificación. Entonces, la idea del liberalismo que nos plantea siempre que hay ortodoxia en la planificación era enfrentada por Perón desde un lugar de arbitraje que venía a posicionarse desde políticas heterodoxas, ¿no? En el 73 con Helbar, el ministro, que era un comunista y tenía una política hacia los países de la cortina de hierro y a la Unión Soviética. Ese surgimiento del peronismo se vio mucho, muy obstaculizado, digamos, por la crisis del petróleo. Perón la anticipó esa crisis. Entonces, ahí hay un elemento, es interesante eso, en qué medida ese populismo imposible tuvo una economía mundial que iba a la depresión, a la retracción, es verdad. No diría que todo lo que pasó en esa etapa deriva de ahí, pero en términos económicos el fracaso del arbitraje de Perón, que también fue muy breve el tiempo de gestión, se puede medir desde ese vector muy importante. Y obviamente, y lo que le pasa a Menem es que el mundo cambia radicalmente con el Consenso de Washington. Y Menem lo que hace es, en vez de mantener su primer discurso nacionalista, populista, voluntarista, es rápidamente, después de la primera hiper que tiene, el tipo cambia radicalmente y le dice a la UCD, bueno, vengan ustedes y gestionen esto porque, y digamos, lo hace, ¿entiendes? Digo, por eso el menemismo es lo más incomprensible, y la verdad es que por ahí es más comprensible el menemismo, no quiero justificarlo con esto, pensando en el lugar de la Argentina, un país con una hiperinflación desbocada, y en un contexto internacional muy complicado, la Argentina deficitaria en forma
después lo vamos a ver. Pero sí, es interesante ver, lo vamos a ver. Ahora, yendo a tu pregunta del final, yo lo que diría es, no me quiero expresar a favor o no, pero digo, me parece que el peronismo introduce una extracción de parte de la renta de primaria, que era el sector más beneficiado, obviamente, los sectores exportadores cobraban en divisas y después, digamos, permanentemente la devaluación del peso de la moneda nacional los beneficiaba por dos vías, como le pasa a todos los exportadores, pero en nuestro país se multiplica por varias veces, es decir, reciben divisas y después pagan todos sus costos en moneda devaluada, licúan sus deudas y vuelven a recibir. Bueno, quiero decir, el peronismo lo que hizo fue, con el IAPI, potenciar lo que hablábamos hablado de las juntas. ¿Vieron las juntas reguladoras? Las juntas reguladoras mantenían precios sostén para todas las economías regionales. Las juntas reguladoras tienen dos objetivos fundamentales. Que no quiebren los pequeños productores, los chacareros, ¿no? Sostienen los precios, por ejemplo, de algunos productos regionales, o que tienen problemas con la exportación, o que tienen un mercado que se achica, o que tienen una sobreproducción, caen los precios, etc. Entonces, precio sostén, que no quiebren. Y la otra es cuando esos precios exceden una renta razonable, el Estado, como es el único que toma y lo vende, extrae de ahí un valor, que después lo puede redistribuir o no. El plan Pinedo decía eso, pero lo que hace Perón es generar una política permanente, es decir, extrae del campo esta renta y lo que hace es distribuirla en términos de crédito blando para la industria liviana. Esa es una política permanente, ¿no? Ahora, otra cosa que dijiste que yo querría modificar, como la dijiste vos, que no fue como yo intenté decirla, por ahí la dije. Lo que digo es esto, miren, no es que el peronismo tuvo solo 3 años de bonanza, lo que digo es que el peronismo ha creado un universo simbólico muy potente que genera alrededor del peronismo un faro, que es el distribucionismo, que ancla en esos 3 años, pero obviamente, como todo universo simbólico, olvida los declives. Entonces, en términos de distribución, el peronismo siempre estuvo más cerca del salario que de la renta capitalista. Ahora, como un capitalismo regulado, que fue el peronista, nacionalista y demás, siempre estuvo cerca de los sectores burgueses arbitrando. Y cuando no estuvo Perón, ese arbitraje lo empezaron a hacer. Aprendieron de Perón los sindicatos, que después fueron el famoso bandorismo, ¿no? Es decir, regulaban la negociación, la renta de las empresas, y cómo se podía golpear a las empresas en términos de poder sindical. Esto es otro elemento que el antiperonismo de hoy tiene registrado. ¿Cuál es eso? Algo que dice Juan Carlos Torre. El peronismo, y ahora lo vamos a ver cuando hagamos la coyuntura, generó una alianza entre el Estado y las clases trabajadoras del sector liviano, y esa alianza decretó per se un distribucionismo para una baja productividad que en la historia argentina después genera un déficit, es decir, pagamos salarios en términos económicos a trabajadores que tienen una alianza cuya contraprestación es el voto, pero la productividad baja. ¿Entienden? Juan Carlos Torre eso lo llamó el abrazo del oso. Es decir, el peronismo, al quedar solamente aliado de un sector que lo vota, la clase media no, otros sectores no, entonces el campo no es su principal enemigo, necesita establecer un marco de subsidio al salario, de subsidio al empleo público, regular lo que en algún momento generó pleno empleo, distribución, demanda interna. Esto también es una marca del peronismo que en periodos de depresión evidencia ese formato de un país que fue decreciendo en términos de productividad industrial. Lo digo más o menos rápido, es una hipótesis que ha llegado hasta el día de hoy, muchos economistas la sostienen. El peronismo es el representante de la alianza entre un Estado regulador, estatista, que ve a los trabajadores del sector productivo liviano
de la industria en general, del trabajo formal regulado, como su principal aliado. Por lo tanto, la contraprestación en democracia es el voto. Esos sectores no pueden ser maltratados en términos de distribución. La regulación del salario no se discute para el peronismo, pero por otro lado hay déficit porque la industria liviana lo que ha demostrado es su baja competitividad. ¿Entienden? Entonces, ahí empieza a crujir la relación entre economía y política. Esto no habla del peronismo, traicionando su alianza con el sector obrero. De lo que habla es de la poca sustentabilidad que tuvo esa economía liviana en términos de los 50, los 60, hasta los 70 llegó. Y después esa economía liviana que sostiene millones de trabajadores en 2 o 3 concentraciones, se fue deteriorando. Digo, esto es una hipótesis, si ustedes quieren, muy genérica, la sostienen varios economistas, pero es interesante de pensar. En ese sentido, la alianza que toma Perón con los trabajadores es en un periodo donde la industrialización por sustitución crece, los trabajadores crecen, vienen creciendo de los años 30 y siguen creciendo. Crece el consumo de energía, crece el consumo interno, se reemplazan muchísimos consumos, por ejemplo, el textil, el metal mecánico. En ese país, claramente aumenta la sindicalización, aumentan los trabajadores, aumenta el consumo, aumenta el poder de compra. Esto se sostiene, y esta es la pata floja del peronismo, siempre y cuando haya un chorro de divisas que el campo trae, porque nuestra industria no exporta, ¿entienden? Ahí está el componente, si ustedes quieren, de este circuito que nunca fue del todo resuelto, digamos, pero acá no hablo de voluntades, ¿no? Voluntades personales. Mejor que yo, ¿qué les parece? Sí. Esperen, vamos a dejar de presentar. O sea, profesor, no se puede controlar demanda y oferta a la vez. O se controla una o se controla la otra, digamos. Baja la productividad en uno. Y sí, bueno, esa es la condición de un país dependiente, ¿no? Como dice Ferrer, recuerden, el periodo para Ferrer es el de una economía semi-industrial dependiente. Dependemos del combustible, dependemos de los insumos fundamentales. Escuchen, vamos con esto, a ver si podemos... La guerra por la definitiva independencia argentina es una guerra que todavía no ha concluido. San Martín, Rosas, Las Montoneras son apenas momentos victoriosos en esa guerra liberadora e inconclusa. Una guerra en la que cambiaron los nombres de los protagonistas, pero en la que no se modificó el carácter de la misma. Pueblo y antipueblo, patria y antipatria se mantienen aún como antinomias irreductibles. Perdónenme, no me ofendí con el relator, pero me equivoqué de video. Esperen, a ver si lo encuentro. Esperen. No es este. Me cortó la película por la mitad. ¿Será por no, nunca voy a saber quién era el asesino. ¿Cómo? Arrancó muy bien igual. Pero no es ese. Esperen. Lo tenía acá. Usted actúa en todas las películas que se ven ahí. ¿Cómo puede ser? No, por eso estamos mal. A ver si lo encuentro rápido. Esperen, Vieron, esto es permanentemente, lo que uno tiene preparado se corrió. Me imagino a mí las prácticas dentro de una semanita. Se va a llevar Sí, ¿no? práctica, profesor, en serio. Esperen, a ver si lo encuentro rápido. Esto con Curiel no pasa. ¿Sí? ¿No? Salí ahí, maravilla. Salí ahí. Profe, si no en biblioteca, si ya lo reprodujo, le va a quedar como en el historial.
Ah, buenísimo, sí señor. Pará. Vos decís en biblioteca, che, qué complicado esto, ¿no? No, Profe, lo que pasa es que está en la parte de YouTube Studio que es para subir videos. Tiene que entrar directamente a YouTube para acceder a la biblioteca más fácil. Que nosotros estudiamos la forma en que... Profe, ahí arriba a la izquierda, las 3 rayitas, aprieta ahí y va a decir historial. Va a ver todo el historial que usted vio y ahí va a poder encontrar el video que quiere poner. Ya estoy, esperen. Está el historial de videos de reproducciones, pero también está el historial de videos que le dio me gusta, por ahí lo encuentro ahí. Ya estamos. Natalia, abrigate, que tenés frío. Pero es porque estás vos ahí, Ariel, ese es el tema. Imagínate cómo está Jaco. Lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años. A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital, es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Es una cosa natural. Bueno, al final se les dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobraron.
nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba $600 millones, bajamos a casi la mitad, y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije, vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120, 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día, algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije, yo veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. Bien, después fuimos a los servicios financieros que se pagaban casi $1.000 millones al año. En un país de una producción como el nuestro, $1.000 millones representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicios financieros. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras, los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Roca-Runciman en Inglaterra, el gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo. Y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin, todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata, general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya,
Le dijeron el valor del libro. ¿Y cuánto es el valor del libro? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires, se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día, sí, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que se tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelito. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar, es decir, un buen negociante que, aprovechando el Estado, hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Claro que organizada la finanza y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos. La verdad que hasta me dieron ganas de votarlo. Qué Interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Se trajeron comisiones de agrólogos, se hizo un estudio agrológico del país. Eso permitió distribuir racionalmente la producción a las zonas de producción máxima. La agricultura. Cuando yo
me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos el quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos el quintal. Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad. Y debía de haberse entregado 1.000.000 de hectáreas en el segundo plan quinquenal. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etcétera. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, que consistió en 1.000.000 de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese 1.000.000 de libras 12 millones de libras. Así eran todos los... ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivadavia. Bien, imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de 1.000.000 de libras que se pagaban 12 millones. Claro, desgranados a lo largo de todo el tiempo de existencia de la República Organizada. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Quería quemar mis naves por si me sentía en algún momento tentado. Y lo hice por una simple razón. El dólar americano, en su valor adquisitivo, no es, diremos, el valor fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso. Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. Si usted va a la Reserva Federal y le dice ¿cuánto vale una onza Troy? Le dirán $35. Usted saca $35 y dice, deme una onza Troy, no se la venden ahí porque ellos no venden oro. Entonces hay que ir a vender al mercado, a comprar al mercado libre. En el mercado libre, usted pide la onza Troy y le dan el oro. Pero ahí vale de 40 a 45 dólares la onza Troy. ¿Qué quiere decir eso? Que los $35 por onza Troy es falso. Los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Si usted hace un empréstito en los Estados Unidos, supongamos de $100 millones, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda. Porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero, como no le dan dinero, menos oro, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. En el interior de Estados Unidos no se puede hacer licitación porque están los cárteles que fijan los precios que no bajan.
Entonces eso lo tiene que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces, a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de esa empresa. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. ¿Cómo se pueden hacer empréstitos en esta forma? Es lo que ocurrió desde el primer empréstito que se firmó. Natural, ¿no? Y con todos los empréstitos que han hecho ahora. Todos los empréstitos que se han hecho ahora han pasado por este proceso. Bien. Más claro imposible. Hasta yo no entendí. Está muteado, profe. Les decía que les quería pasar dos videos más cortitos, el otro no lo puedo encontrar. Pero en uno Perón habla de la conducción política y hace un introito que nos venía bien para el arranque del peronismo. Pero este está bien, porque justo estábamos hablando de economía. Lo van a encontrar en YouTube, dice Perón habla de economía, pero ambos son de una larga entrevista que le hicieron Pino Solanas y Osvaldo Guetino en 1971, cuyo nombre es muy largo y lo editaron como actualización doctrinaria. Entonces Perón repasa, después de muchos días de grabación, una cantidad de situaciones, ¿no? Las que se dieron en el 43, las que se dieron en el primer gobierno, como es lo que acabamos de escuchar, y después va repasando todo lo que pasó en el periodo de exilio. Él está en ese momento en su estancia española, ¿no? En Gaspar Campo. Perdón, en Puerta de Hierro. Sí, Tomás, decime. Profesor, yo quería preguntar, ¿la totalidad de ese material grabado está publicado o en su totalidad es inédita? Sí, Tomás, te reitero, yo lo tengo en un CD, pero digamos, porque me gusta, soy de modé, siempre estoy con, digamos, tenían un VHS. Esto se editó muchas veces, venía a la Argentina clandestino. En la época de esto se llamó Cine Liberación, de los fines de los años 60 en adelante. Pino Solana fue uno de las cabezas de esa movida. Filmaron obviamente todo el periodo de luchas previo al Cordobazo, del Viborazo, y en esos años, estamos hablando entre el 69 y la vuelta de Perón, lo van a ver muchas veces y Perón, se deja filmar y esto se editó. Lo encontrás en muchos lugares. Esto yo lo tomé de YouTube. Si pones actualización doctrinaria, aparece, son como 3 horas. En algunas está vestido de traje, aparece Isabelita al lado, ¿no? Y habla de un tema. Después, otro día está en el parque como esta. Muchos de los que han quedado frases acuñadas de él son de esta. Por ejemplo, lo que ponía Maxi recién. La violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia, lo dice acá en este video, creo que lo dijo otras veces, pero tantísimas cosas dice en este video que me parece que es fundamental. Una de las que dice, que ya por la hora no la vamos a retomar, es su inicio. Después yo lo voy a buscar bien el fragmento, porque si no se tienen que ver las 3 horas, si no tiene, háganlo cuando quieran, pero quiero decir, en este punto yo quería que focalizáramos en lo que Perón habla como revolución peronista. Cómo hace énfasis en este aspecto económico, pero desde el lugar político. Cómo visualiza Perón la partidocracia y quiénes eran ellos. ¿Ellos quiénes son? Los muchachos del GO. Para empezar la coyuntura desde el lugar adecuado.
cuando el GO, ¿quién es el GO? Como estábamos hablando hoy, esa logia secreta de oficiales medios contra la logia militar liberal y contra, obviamente, los sectores radicales. Cada vez son menos, cada vez son menos. Afuera, fuera del núcleo militar, ¿qué visualizan? Hacen un análisis, el GO hace un análisis en todos sus documentos secretos que fueron estudiados, y yo los encontré hace un tiempito en esta publicación de Potash. En el trabajo de Potash uno encuentra todo lo que hizo el GO, pero acá Potash recupera, fíjense, los facsímiles de los textos, ¿no? Le dieron toda la documentación de los escritos secretos, ¿no? Bueno, entonces es muy importante el tema del GO, porque en realidad, para hacerlo corto, el GO funcionaría como un primer colectivo revolucionario, conspirador, de pocos integrantes, que empezó a gestarse, no en Perón, sino en Urbano de la Vega y en Montes, que eran dos tenientes coroneles que después fueron compañeros de Perón. A Perón lo invitan, y como a otros, ¿no? El hijo de Ramírez, Pedro Pablo Ramírez, que va a ser presidente con el GO, tiene un hijo que está en la organización, otro muy importante, obviamente, es Mercante, otro es González, que después va a tener una disputa con Perón por el liderazgo en el GO. O sea, el GO comienza a gestarse en la cabeza de algunos en el asambleísmo militar interno, el año 42. Cuando se desata, obviamente, la vacancia hegemónica. Y hacia el año 43 deciden el golpe y eligen quién tenía que ser el hombre que estuviera al frente del Estado. Y es Ramírez, Pedro Pablo Ramírez. El tema es que, como todas las sazonadas militares, circulaban de boca a boca, y en los regimientos se produce un cruce con otro sector que también estaba intentando el golpe, pero que lo estaba intentando en sentido contrario al del GO. Es decir, querían tomar el poder, pero para favorecer, digamos, la tendencia aliadófila, que era lo que querían evitar los amigos de Perón y los amigos de Perón, el GO. Que son los fatídicos primeros 6 días, digamos, de la dictadura, digamos. El GO no solamente va a corregir, digamos, lo que sucede a partir del 4 de junio, 6 días de error, digamos, y da el segundo golpe, digamos, que sería el que pone a Pedro Pablo Ramírez en el gobierno, ¿no? Me parece que lo importante del GO en su trajín, digamos, en su recorrido, es establecer que como organismo secreto siguió funcionando como el alma del gobierno. Es decir, Ramírez estaba en el Ejecutivo, ¿no? En la dictadura. Farrell era su vicepresidente, pero en realidad los que definían las estrategias fundamentales del gobierno fueron crecientemente estos hombres, que algunos tenían puestos irrelevantes desde la mirada de la opinión pública, digamos, ¿no? A ver, vamos ahora a Perón concretamente. Perón pide, siendo integrante del GO y ya teniendo un predicamento frente a sus compañeros, no hace falta, yo les puse a Perón, digo, el que no lo escuchó hablar a Perón y argumentar, piensen que acá era un hombre, digamos, ya con una edad importante, y tiene una lucidez y un manejo, más allá de que después ustedes van a ver que manda cifras que son, no importa, incomprobables, en el momento lo están filmando, anda a buscarlas, ¿no? Es decir, 50 y pico de mil millones de 50 y pico de mil kilómetros de vía férrea, nunca tuvimos 50 y pico mil, no importa, pero quiero decir, la lucidez de Perón, el carisma, el control de lo que dice y el argumento lo sostiene a lo largo de horas. Es decir, insostenible para cualquier auditorio político. Es claramente Perón en cualquier auditorio el que manda, el que organiza, ¿no? Bueno, eso pasó en el GO. Como les decía antes,
Pero para todo aquel que piensa en Perón como un camino ascendente, el comienzo es incomprensible, porque Perón elige el Departamento de Trabajo. Ni siquiera una secretaría, Departamento de Trabajo. A ver, una oscura oficina del Fondo del Estado. Y lo que hace a partir de ahí, uno podría decir, es un elemento central del peronismo en la relación con los trabajadores, pero sobre todo con los sindicalistas. Recuerden lo que habíamos dicho de Juan Carlos Torre, ¿no? La vieja guardia sindical y Perón. En ese punto, digamos algo, como título. Juan Carlos Torre dice, hay una doble necesidad. Perón tiene una estrategia para lograr el sindicalismo de Estado, eso que dice él que aprendió de Mussolini, es decir, que el Estado controle la disciplina, la agremiación y el poder de fuerza que tienen todos los trabajadores unidos, pero en este caso controlados por el Estado, en su mano, ¿no? Es decir, ese es el logro que él dice en este mismo video o en otro, lo dice, aprendió de Mussolini. Y entonces, perdonen, esa necesidad tiene Perón. Pero del otro lado, dice Juan Carlos Torre, como dijimos, ¿se acuerdan? Con el texto de Murmis y Portantiero, estoy tratando de coordinar para que ustedes recuerden, el texto de Murmis y Portantiero termina las últimas 30 o 40 páginas diciéndoles esto: los sectores sindicalistas burocratizados desde los años 20, en los años 40 tienen crecimiento de su plantilla de trabajadores y están pensando no en mejorar la relación con el Estado, sino en ir a una vía política, a ocupar el Estado o a tener un predicamento mayor, un protagonismo mayor. Entonces, ambas corrientes se encuentran. Está claro que el que domina la situación es Perón, articula con esos sindicalistas y, digamos, para decirlo breve y ir redondeando por acá, hombres como Bramuglia o Borlenghi, que van a ser la segunda línea de Perón, son extracciones socialistas, son hombres que vienen de los sindicatos socialistas, como así otros tienen una relación con Perón un poco más distante, José Domenech, y muchos otros establecen... Perdón, ¿y Reyes era socialista? ¿Cipriano Reyes o no? Cipriano Reyes era, digamos, yo diría, bastante más refractario que los socialistas y tiene una historia que la vamos a tocar ahora, digamos, ¿no? Más adelante. Es el que le presta el sello de goma a Perón para ir a las elecciones. Es uno de los que moviliza el gremio, es un sindicalista de un recorrido, pero contrariamente al resto de los sindicalistas que se avienen a Perón, aceptan que la CGT se articule a los dictados de Perón y vaya en el sentido de la creación del movimiento. Juan Carlos Torre dice, a medida que corren los años, la CGT y el secretario general de la CGT funciona más como un ministro dependiente de Perón que como la representación autónoma de los trabajadores. Bueno, Cipriano Reyes no se presta a esto. Y el recorrido de Cipriano Reyes con el peronismo se presta a un montón de denuncias. Cipriano Reyes termina preso, con torturas y demás. Digamos, después nos podemos meter en esa investigación en particular. Las situaciones que Cipriano Reyes también tiene con respecto a Perón, algunas situaciones de denuncia y demás, que se saldan desde el lugar, digamos, de menor suerte para Reyes, ¿no? Reyes termina siendo una figura olvidada, pero es una figura con mucho predicamento hasta el 17 de octubre y en los meses, el año posterior. Lo que yo estaba diciendo es que las figuras centrales del staff peronista, el caso de Borlenghi, de Bramuglia y de otros que hasta se habla en algún momento que pueden convertirse en hombres que puedan ser la sucesión de Perón, en algún momento se lo piensa, podríamos sumar a Mercante, que aparte de su amigo, tiene a su padre que era ferroviario y que también es integrante del GOU y que también trabaja con él en la Secretaría de Trabajo y Previsión y que después de la Secretaría de Trabajo y Previsión es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y desde ese lugar, Mercante es mirado por muchos como un peronista más prolijo, menos peronista, digamos, y que muchos veían como el que podía reemplazar a Perón, ¿no? Termina mal también Mercante con Perón. Pero bueno, entonces lo que digo es, terminemos por acá. En este momento es muy importante pensar en el GOU como ese lugar que catapulta a Perón,
que controla el gobierno, por lo menos hasta la salida de Ramírez, ¿no? Que esto va a suceder en el 44, todo el año 43, después lo vamos a seguir, tiene que ver con la guerra, la salida de Ramírez, lo insostenible que se vuelve mantener la neutralidad, y finalmente la eyección de Ramírez viene por el lado de la posición de Argentina respecto de la guerra, denuncias y demás. El GO termina haciéndolo eyectar, y más propiamente Perón. Para mediados del 44, Juan Carlos Torres dice, bueno, el jefe de la revolución es Perón. Mediados del 44, julio del 44. Perón ha venido trabajando en la Secretaría de Trabajo y Previsión, eso es una línea que tenemos que seguir, pero a la vez Perón es un hombre del Ministerio de Guerra. Desde el año 30 ha estado con el ministro Rodríguez como su secretario. Por lo tanto, dictaba historia militar, o sea, es un hombre de ese núcleo castrense, y con Mercante, que tenía a su padre en el sistema ferroviario, articulan una política de el sistema de transporte, el sistema nervioso de Argentina, lo estudian y piensan desde ahí políticas sociales y políticas de sindicalización que después van a llevar a cabo a partir del 45-46. Pero entonces digo, Perón es un hombre del GO, se catapulta, mediados del 44 es el jefe de la revolución, y su principal, y para mí el principal hilo, es ver esa decisión de Perón de ir al Departamento de Trabajo, ¿no? Quedémonos por ahí, por acá. Yo les voy a pasar unos documentos para que podamos ir leyendo del GO, 3 o 4, porque no hacemos, o vemos a Perón o leemos, y es mejor ver a Perón en estos momentos. Y bueno, en la próxima semana tomamos la coyuntura. Háganme acordar, en la coyuntura política es muy importante Cipriano Reyes y muchos otros, ¿no? Y vamos a ir delineando fundamentalmente la tesis Juan Carlos Torres, pero le vamos a ir metiendo otros textitos que son fundamentales. Y voy a ver si lo dejo acá, te le voy a pedir a Curiel que me enseñe, voy a pedir acá el que se llama Conducción Política, y lo vemos el miércoles que viene, ¿les parece? Sí, profe. Buenísimo. Me devolví, claro, se las tengo que devolver, Alexi, escúchame. A ver, yo que lo crié de potrillo, y esta gente me viene a decir, mirá vos, qué barbaridad, ¿no? Bueno, descansen y nos estamos viendo el miércoles, ¿sí? Chao, profe. Nos vemos. Chao, buenas noches.